Elmo tiene cosquillas. Su señoría, conforme a lo expuesto por parte de la Fiscalía, solicito no se imponga la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el agente del Ministerio Público, toda vez que la misma rompe con el principio de excepcionalidad y presunción de inocencia que se soporta en el sistema adversarial de nuestro país. Esto en razón de las siguientes manifestaciones. Su señoría me hará cargo de los riesgos mencionados de forma ordenada a continuación. Primero, en cuanto al riesgo de sustracción, cabe mencionar que mi hoy representada tiene arraigo en la ciudad y domicilio por más de 35 años, guarda estabilidad laboral y es la primera ocasión que es procesada. Al momento de su detención, cabe destacar que no puso resistencia. De igual forma, toda la información proporcionada por mi representada a la unidad de medidas cautelares es verídica. Segundo, el Ministerio Público dice que existe un riesgo por la posible pena a imponer. Cabe señalar que las opiniones consultivas de los tratados internacionales nos mencionan que no se puede considerar aspectos subjetivos para la imposición de una medida cautelar, es decir, considerar lo manifestado por el agente del Ministerio Público sería una grave transgresión al principio de presunción de inocencia, el cual es una regla general de trato según criterios de nuestra Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ya que las medidas cautelares buscan evitar un riesgo de obstaculización del proceso, por lo tanto no hay riesgo de sustracción de la justicia. En cuanto al riesgo de las víctimas, no obra acto alguno que establezca que mi representada haya hecho un acto de intimidación sobre alguna de las víctimas, es decir, el agente del Ministerio Público se basa en especulaciones y no en datos de prueba para acreditar la existencia de riesgo, por lo tanto no queda acreditado. En cuanto al riesgo a la sociedad, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y nuestra Carta Magna nos menciona que no existe tal argumento, es decir, el término correcto es riesgo a la comunidad, el cual es importante precisar que las medidas cautelares no son un mecanismo de prevención, sino una herramienta procesal que busca evitar obstáculos dentro del mismo. Por lo anterior expuesto, he precisado que no existe riesgo alguno, por lo cual, su señoría, le solicito se impongan las medidas cautelares previstas en las fracciones primera y octava del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales consisten en lo siguiente. Fracción primera, la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe. Octava, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con víctimas o ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa, las cuales, sus señorías, son suficientes para garantizar la comparecencia de mi representado en juicio y a su vez se salvaguarda la presunción de inocencia que protege nuestra Carta Magna en su artículo 20, apartado B, fracción primera, en relación con nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 13. Es cuanto, su señoría.